Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, construyendo los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Hoy en la fiesta del Pato, unidos por el amor de Dios, al pie de la bandera Santa Santa, podemos defendernos con honor. Nuestro pabellón azul y blanco, la civilización de nuestro amor, por el por nuestro padre y por los hijos, por el hogar que es nuestra tradición. 6 de diciembre, el día de hoy, día del productor de radio y de televisión. A todos los productores en su día los saludamos y hoy es el Día Nacional del Gaucho. Gaucho Sotreta. ¿Por qué es el Día Nacional del Gaucho? Porque un día como hoy, en que lo tengo por acá, ya te conté. Bueno, es que tiene que ver con la publicación del Martín Fierro, por eso. En 1872 se publica la primera parte del poema Martín Fierro, un 6 de diciembre. Ahí está. Tiene gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Año 1872. 72. Es tan actual que si lo dijera ahora. 72 lo editó, lo escribió creo que un año antes. Y no, por eso te digo, si lo dijera ahora, es actual. Pronto ni para eso va a servir el gaucho. No, pero ahora el gaucho de bombacha rosa y alpargata rosa. ¿Viste? Antes te decían que era tan fiera, dice, que le decían alpargata rosa. ¿Y por qué? Y porque no había gaucho que se la ponga. Así que, bueno, ahora los gauchos andan con alpargata rosa, con bombacha rosa. Sí, son más de 4x4 que de caballo. Ay, Dios santo. Dice que tiene la montura con puntiza. No, pero hablando en serio, el gaucho es la estirpe nuestra, es realmente el paisano del campo, el paisano del interior, lo contagió el porteño, que es su maña. Aunque hay algunos gauchitos mimosos también, a veces se ven. Bueno, la Corte se aumentó el sueldo para enfrentar la inflación. ¿Ven que cuando yo voy y puteo tengo razón? Sí, que a mí me daba lástima que no llegaban para comprarse un pan dulce. Bueno, ahora... ¿A vos te parece? La Corte, por supuesto, cuando aumenta el 10% a todos los judiciales, también se aumentan para ellos. Quiere decir que ellos reciben 40.000 pesos de aumento, pero no tienen tiempo de hacer una acción de clase para que el jubilado pueda ganar con dignidad y tener lo que le corresponde, cobrar lo que le corresponde y no lo que se les antoja a los delincuentes que vacían el ANSES. ¿Sabes que para mí esto no tendría que ser así independiente? O sea, ellos lo tendrían que proponer el aumento y otro poder lo tendría que autorizar. Y así lo de los legisladores lo mismo. Claro, pero sabés que yo te explico cuál es el problema.
que los políticos son muy astutos, muy astutos. Si ellos quieren tener agarrado de las pelotas a los jueces, ¿qué hicieron? Inventaron el Consejo de la Magistratura. Entonces, cuando hay un juez que le molesta, lo llevan enseguida con denuncia al Consejo de la Magistratura. Y ahí tienen amplia mayoría y te lo voltean. Los oficialismos tienen te lo voltean. ¿Y cuál es el problema? Que si te voltean al juez desde el Consejo de la Magistratura, ¿te acuerdas que una vez trajimos un juez que lo llevamos por el tema de los fales? Que después el juicio lo ganó en Estados Unidos, en la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, no me acuerdo el nombre ahora que lo llevamos, a ese juez, ¿por qué lo habían llevado al Consejo de la Magistratura y lo destituyen? Porque había investigado a Nilda Garré con el tema de los fales que había vendido, no me acuerdo a quién, sí, de que después aparecieron en la guerrilla colombiana y fue un escándalo internacional, y que el tipo la citó a que fuera a declarar. Y ese fue el error de él, citarla a declarar, y al otro día tenía una denuncia en el Consejo de la Magistratura y separado. Y cuando a vos te separa el Consejo de la Magistratura, que te echan una palabra, vos te jubilás como cualquier hijo de vecino y no mantenés los privilegios que te da la ley, que esos sí son privilegios, de que todo juez que se jubila con el 82% móvil del cargo que está desempeñando, y en el tiempo, cada vez que hay un aumento al que quedó en su puesto, le dan el aumento a él. Es decir, siempre tiene el 82% de yo que digo, queda en el me lugar parece de él. arbitrario que los diputados y senadores ellos mismos se voten los aumentos, que los jueces ellos mismos se voten los aumentos, que los presidentes ellos mismos se aumenten los sueldos, o decidan cuándo es su sueldo. Claro que está mal, pero está mal en el sentido de que todos tendrían que hacer lo mismo, es decir, todo tendría que ir por vía legislativa, que es donde están los representantes del pueblo, digamos. Todos tendrían que sentarse en una mesa, y cuando hay crisis, la crisis es para todos, como decía aquel viejo recitado de Jaureche, o es para todos las cobijas o es para todos el invierno. Estoy hablando de cuando uno se está... ¿A vos te parece que ellos se aumentan 40.000 pesos de un saque, y a un jubilado le dan 200.000 pesos, 1.000 Estoy pesos diciendo de cuando la plata es pública, ¿no? No, la si es plata privado, vos sale sos dueño de una fábrica, sos dueño, es decir, bueno, en vez de ganar 100 voy a ganar 200. El sueldo me lo pongo yo, si por soy eso. dueño de la fábrica. No, digo, por eso no es que a todo el mundo habría que fijar, digo cuando es plata pública. Bueno, vamos a ver. La Corte se aumentó el sueldo para enfrentar la inflación. Pobrecitos, no tienen para comprar pan dulce, los chicos. El máximo tribunal del país decidió aumentar el 10% los salarios de todos del Poder Judicial, retroactivo al 1 de diciembre. Se debe al aumento de la inflación para que no pierdan poder adquisitivo. Y del pobre jubilado, ¿quién se acuerda? Mientras se discute. Le acaban de aumentar a los jubilados de la Corte Suprema. Los ministros También, jubilados de la Corte Suprema le aumentaron Sí, el porque 10%. es como esto antes tenían la ley de enganche, pero no era solo para los jueces, era también para las Fuerzas Armadas, nada más que después se la cagaron también a las Fuerzas Armadas. Pero esto se llamaba la ley de enganche, que era aquella que había un aumento para los que estaban en actividad, y automáticamente había un aumento. Era la movilidad. Sí, la movilidad, que existía para ellos, pero no para los pobres viejos. Mientras se discute un bono para el sector trabajador, el Poder Judicial, vía Corte Suprema, se adjudicó un aumento desde este diciembre. El aumento será del 10%, y el motivo adjudicado fue la inflación descontrolada que azota todo el país. El motivo es mantener el poder adquisitivo de los salarios respecto de la inflación, justifica la resolución del máximo tribunal del país, uno de los poderes que paga menos impuestos de todo el país. Tuvo que aumentarse el salario debido a la inflación macrista. Otro sector más privilegiado como las energéticas. Y bueno, ¿cómo no va a ser privilegiado las energéticas si los dueños son todos los amigos y socios de Macni? Laura Alonso y José Aranguren fueron procesados por beneficiar ayer. Te lo doy a ti y después yo voy a hacer un comentario sobre esto porque lo publiqué y lo dije.
Así que me hago cargo en Facebook lo que dije y me hago cargo también en la radio lo que voy a decir. Sobre este tema. Sobre este tema. Listo. Cortito lo voy a hacer, ¿no? La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, el exministro de Energía, Aranguren, fueron procesados por encubrimiento y negociaciones incompatibles con la función, respectivamente en la causa que investiga un posible beneficio con las operaciones de compra de gas a Chile por parte de Shell, de la que el exfuncionario fue CEO. Por esa causa en que habría habido un conflicto de intereses entre la petrolera y Aranguren, sin que Alonso diera cuenta de ello ni investigara al respecto, ambos funcionarios habían prestado declaración ante el juez federal Luis Rodríguez. En un fallo de 300 páginas, el magistrado ratificó el planteo de que el delito de presuntas negociaciones incompatibles le corresponden a Aranguren, mientras que el de encubrimiento sobrecayó sobre Laura Alonso, a quien además se le sumó la figura de abuso de autoridad. La denuncia que hizo Rodolfo Tailade y Martín Doñate, basada en documentación que demostraría cómo el exministro de Energía se habría beneficiado con la importación de gas chileno por ser accionista del grupo Royal Dutch Shell PLC. Esta gente, Shell, que tiene capitales holandeses, pero también tiene capitales ingleses. Ambos denunciantes habrían iniciado una causa en el 2016 cuando acusaron que el entonces ministro cumplía un doble rol como funcionario público y accionista de la petrolera, beneficiadas con importaciones que tuvieron el visto bueno del gobierno de Mauricio Macri. Y en ese sentido, lo que también se investiga es la compra de gas a Chile en forma directa y con tarifas más caras de las que se le pagaban a Bolivia. Según lo que denuncia esto, se supondría que la situación de privilegio la pondría en situación de privilegio a la empresa Shell. Cuando la semana pasada Alonso se presentó en tribunales de Retiro, pidió su sobreseimiento en la causa, negó haber cometido alguna irregularidad en su función, ni encubrí una infracción de... Esto es un textual de Laura Alonso, ¿no? Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la Oficina Anticorrupción. Cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, dijo Laura Alonso. Lo que debió demostrar la actual funcionaria es que el benefició directamente a Shell con sus decisiones desde la función pública. Sin embargo, en una declaración de 15 páginas, Alonso defendió al exfuncionario al asegurar que él no cometió ningún delito, y por su parte Aranguren fue a declarar, dijo que el precio que reciben las compañías por el gas durante el periodo 2016-2017, que es el periodo imputado, es el mismo que provenía de un plan de gas diseñado por la anterior administración. Se tiran la pelota uno con el otro, pero en definitiva siempre el perjudicado es el mismo, el erario público del Estado y el pueblo. Hay una declaración pública de Laura Alonso cuando recién asumió esto y cuando recién se descubría esto o se denunciaba esto, que ella salió a decir en un programa que ella le decía a los funcionarios: cuando haya conflicto de intereses, deleguen la firma, que firme otro, el segundo o el tercero. O sea, no dejen de hacer negociados para su firma. Es una turra encubridora. Bueno, Laura Alonso, Juan José Aranguren, y esto aquí es lo que recién leí, el aumento que reciben los jueces. Esto pasó hace unos años atrás, ¿no es cierto? No ahora. Ahora, como se van, entonces lo procesan. ¿No tenían que haber actuado inmediatamente y haberlo congelado del cargo separado hasta hacer la investigación? Que después la investigación dure 5 años. Pero en el momento que se hace una denuncia de este tipo, los jueces tienen que actuar inmediatamente para evitar que continúe en el tiempo el perjuicio al pueblo, a la nación y a todos aquellos que después tenemos que hacernos cargo de los desastres que hacen estos funcionarios. ¿Por qué razón hay que esperar a que se vayan para que los jueces eunucos que tenemos lo juzguen y le crezcan lo que esconden mientras el poder, mientras estos tipos están en el poder? Porque es que hay casualidad, ahora que se va, entonces lo procesamos. O sea, claro, si Laura Alonso sale culpable de esto, o cómplice, como dice ahí, y la tuvimos 4 años. Sí, la tuvimos 4 años encubriendo, y resulta que no solamente la tuvimos 4 años encubriendo, sino que era cómplice de asociaciones ilícitas que perjudicaban al Estado.
y no, el Estado no se puede resarcir porque a estos tipos no le da vuelta a los bolsillos, no se les cae un mango, porque no lo tienen en el bolsillo, se lo dejan yo afuera. te conté yo ya no me acuerdo quién era, pero alguien que le fue a ofrecer un negocio a Aranguren de hacer inversiones en gas, quería hacer inversiones en gas acá, y Aranguren como consejo le dio, en vez de hacerla acá la inversión, que la hiciera en Chile vía Shell Chile, y después el gas que extraían lo pasaban para Argentina. O sea, para que gane Shell, no para que gane Argentina. O sea, ese tipo tuvimos de ministro. Sí. Y mira vos, hoy anunciaron la pobreza, 40,8, 41% de pobreza. 16 millones y de yo personas. pregunto, con el 41% de pobreza, ¿no es cierto? Imagínese usted que me está escuchando, porque no lo dije yo, lo dijo el presidente, que este era el mejor gabinete de deseos que entendían todos los problemas del país y era el mejor gabinete de los últimos 50 Como que él tenía años. los especialistas en cada tema. En robar, que eran No, especialistas en el choreo, no tengo duda. Nos quiso vender que era el Bueno, no, especialista sí, en cada... pero yo no tengo duda que eran especialistas, pero en el choreo, Sí, como chorra, ¿viste? Por eso de Sur, Shell, Pampa Energía, todos salieron todas ganando. Y Argentina perdiendo. Y si ganaban poco, todavía lo subsidiaba porque las perdían por la devaluación. Preguntarle a los trabajadores si los beneficiaron por la devaluación o a los jubilados a ver si le dieron algo por el perjuicio Aparte, que le dicen, ¿no? ocasionaron. Yo justo cuando llegué, Mauricio Macri, lo escuché 5 minutos y terminó. ¿Pudiste? No, bueno, eran los últimos 5. Yo te digo una cosa, yo si lo escucho vomito. ¿Qué? No, porque a mí me gustaría decir punto por punto todo como iba mintiendo. Yo no pierdo ¿no? el tiempo, pues. Sabría que me está mintiendo, pero se fue mintiendo como empezó, ¿eh? Sí. Sí, es un cara dura. Aparte, dijo algo. ¿Sabés qué me hace acordar? Fidel Pinto. Bla, 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 de la nación. No, y ni siquiera eso, porque si no lee, Por lo menos Fidel no Pinto puede te hacía reír. bla, ¿no? Este te hace llorar, el hijo de puta. ¿Sí? Otra de las casas, ¿sabés cuál es la causa? Íbamos bien, dice, hasta agosto. ¿Sabés qué pasó? ¿Por qué estuvo este derrumbe de todo? Por las patas. Todo. No, claro, perdió él las elecciones. ¿No será que él perdió las elecciones por todo el desastre que hizo? ¿No que pasó el desastre porque él perdió las elecciones? Ay, mi madre santa. Bueno, así que, bueno, esto quería decirlo porque me da por la pelota que cada vez que procesan a alguien es porque ya se fueron. Pero cada vez que hay un delito contra el Estado, inmediatamente la justicia tendría que decir, mientras esté cuestionado, tiene que separarlo del cargo. No sé separarlo del cargo. No. Ese cargo usted ya no puede estar más. Porque usted está sospechado. Después se lo indemnizará si usted está bien, si se descubre que usted no tiene nada que ver, de acuerdo. Pero no, dejarlo en el cargo 4 años para después... Si no, deja el Valperovich ahora como senador. Claro, sí. Hasta que decida la justicia. ¿Para qué? Bueno. Tengamos un violador ahí, o un posible violador, no digamos que violador. Sí, no sí, lo voy a acusar. No, nosotros no lo acusamos. Pero hay una acusación. No, hay una denuncia. Sí, por eso, hay una acusación. Alguien lo acusa. Lo denunció. Entonces hay sospecha. Sí, por eso. Bueno. Ahora te digo, también. También habría que culpar, hacer pagar al que hace falsas denuncias. También, seguro. Sí, Sí, porque de después puede ser que un presidente, Macri tiene 100 y pico de denuncias, yo no creo que todos esos sean todos delitos, alguno debe estar manipulado, y alguno debe ser cierto, obviamente. Hay 3 o 4 que están casi comprobados que sí, ¿no? Los parques todo. Pero tiene de Macri, o sea, pero no puede ser que cualquiera meta una denuncia. Lo de Macri, creo que, ¿de cuánto dijiste que eran? Los delitos que... No, si las imputaciones como 100 y pico. Bueno, calcularle 90 entonces, ¿Qué? como mínimo. Bueno, pero entonces, ¿pero qué hacemos con las que no son? Yo digo las que no son, ¿no? Las que son, son. Sí, las que son, y si son 100 y pico, son 100 y pico, no importa. Si son todas y faltan todavía, que le pongan todas las que son. Pero que no se denuncia al cohete tampoco.
Bueno, como se denunció Ahora estaba leyendo que lo sobreseyeron a Zanini no sé por qué cosa, y después sobreseen a no sé qué y no sé por qué cosa, y después entonces, ¿y todo eso qué pasó? Y bueno, y ahí está, es lo que yo te digo. ¿Por qué no los separaron en tiempo y forma y no cuando él ya se fue? Y acá está pasando exactamente lo mismo. Ahora empezaron a procesar cuando ellos tenían que haber inmediatamente, señores, más el cargo que desempeñaba esta mina. Que encima ni siquiera tenía el título que le habilitaba a estar en el cargo. Bueno, con el 41% de pobreza en todo el país, Macri se fue a bailar a una fiesta privada. A horas de dejar el gobierno, el presidente volvió a demostrar todo el desprecio por quienes están pasando la peor crisis económica. Es que horas de saber que el 41% del país está bajo la línea de pobreza, Mauricio Macri se fue a bailar a una fiesta. Pachanga, más bien. El peor índice de pobreza en una década se conoció en el día de ayer, horas antes del lamentable balance que realizó por cadena nacional Macri. Que no dijo ni una palabra, que en eso hay que salvarlo a Macri, porque eso aparentemente estaba grabado hace como una semana, ese mensaje. O sea, este dato no estaba todavía. Pero al estar el dato y él todavía no salir, podían haber agregado algo de alguna manera. Mientras tanto, el mandatario decidió asistir a una fiesta privada organizada por un empresario de medios y no se quedó con las ganas de bailar. Pese a que el 41% del país está bajo la línea de pobreza, el actual presidente sigue de fiesta con empresarios. Claro, los empresarios pueden hacer fiesta porque ganaron mucho. Después seguimos con esto porque quiero hacer un análisis con respecto a la pobreza. Yo les voy a leer un artículo publicado en el año 2015. Y usted va a decir, pero usted está de noticia vieja. No, porque yo quiero reivindicar a la señora Isabel Martínez de Perón. Quiero invitar a la señora, quiero defender a la señora Isabel Martínez de Perón. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque más pobreza y desempleo que hace 4 décadas, dice este artículo. ¿Quién lo escribe? Es una verificación de los mensajes políticos de la semana, Laura Sommer. Equipo de chequeando.com. Chequeado.com. El 3 de mayo del 2015. Hace 40 años, solamente 2015, 40 años atrás, fue para adelante, ¿cuánto? Sí, estamos hablando de 1975. 1974. Sí, 75, 74, 75. Bueno, sí, es lo mismo. Margarita Stolbizer, precandidata a presidente de Surgen. Verdadero. O sea, ¿a qué se dedica Chequeando? Chequeando toma frases o en discursos y todo, investiga a ver si lo que dice, lo que afirmaron es cierto, y puede dar que es cierto, que es mentira, que es más o menos cierto. Bueno, acá viene bien grande, verdadero. Verdadero. Quiere decir que es cierto lo que dijo Margarita Stolbizer en aquel momento. Hacia 1974 la Argentina registraba una tasa de desocupación del 2,7%. ¿Cuánto tenemos de desocupación hoy? Y más en 2 dígitos hay por lo menos. Así que más del 10 seguro. Según explicó el comité de campaña de Stolbizer, las cifras provienen del trabajo de los investigadores Oscar Altamir y Luis Beccaria. El persistente deterioro de la distribución del ingreso en la Argentina basado en estadísticas oficiales del INDEC. Es decir, que nadie puede sospechar que esto haya sido un invento político, sino que son datos oficiales. Bueno. Otras cifras similares se registran hacia principios de la década del 80, cuando comienza un franco deterioro en este y otros indicadores vinculados, de acuerdo con el libro de estudio de Historia Económica Argentina de Eduardo Basualdo. Desde mediados del siglo XX, el desempleo evoluciona de poco menos del 3% y en 1980 hasta llegar al 7%
en 1989. No hablemos después de lo que pasó, ¿no? Lo que estamos ahora. Según cifras del INDEC del cuarto trimestre del 2014, la desocupación alcanza al 6,9% y la subocupación del 9,1% de la población económicamente activa, cifras prácticamente idénticas a la del último año de gobierno de Raúl Alfonsín. Un informe CTA cifra coordinado por Basualdo confirma este proceso de deterioro. La participación de los asalariados alcanzó su máximo histórico hacia 1954. ¿Escucharon? La culpa de todo la tienen los 70 años del peronismo, hijos de puta. Mirá lo que dice, y esto no lo dice un peronista, lo dice un hombre contratado por Stolbizer, que supuestamente no es peronista, o por lo menos... No, supuestamente no, ella no es peronista. No es peronista. Bueno, la participación de los asalariados alcanzó su máximo histórico hasta 1954. En 1954, ¿cuándo lo voltearon a Perón? En 1955. Porque llegó al máximo de la participación para los trabajadores. Mira, motivo suficiente para rajarlo. Y por eso, y luego de descender, volvió a alcanzar niveles similares a 1974. Las 2 veces que gobernó el peronismo, los más altos índices para el trabajador. Peronismo, dije, no basura que se dijeron peronistas. Peronismo. Ahí los índices más altos fueron para el trabajador. Desde entonces la tendencia ha sido con grandes oscilaciones decrecientes con niveles muy bajos durante las últimas dictaduras militares, así que durante la crisis hiperinflacionaria de la década de 1980, si bien los años 90 representan una recuperación relativa, tras los primeros años del descenso de la proporción del producto de mano de los asalariados, volvió a descender sostenidamente, explica el informe. Las cifras de informalidad laboral de hace 4 décadas son algo más altas que las indicadas por Stolbizer. Según el informe de la OIT, el empleo asalariado no registrado alcanzaba a poco menos del 20%. Hoy está como en el 40, 60. Y hoy debe estar en 40, 50%. Sí, no registrado y precarizado. Lo que quiere decir que de la población, el 20% dice de la población, en 1975, primer dato disponible, si bien la tendencia aludida es correcta, hacia 2012, la informalidad en el aglomerado urbano del Gran Buenos Aires, y estamos hablando de 2012 porque tengo un artículo del 2015, sí, deben ser hasta los datos que tienen. 33,6% en el año 2012. Y ahora debe ser muchísimo más. Sí, tiene que ser 50, 50 y pico. En este sentido, en un informe de chequeado que analiza el trabajo de las 3 décadas de democracia. 2012, 33, pero supongo que si tomara un dato de 2001, 2002, debe ser también muy alto. Sí. En este sentido, en un informe de chequeado que analiza el trabajo de las 3 décadas de democracia, se explica que en los primeros años de democracia las cifras del empleo no registrado, 25% en el Gran Buenos Aires, fueron las más bajas hasta la actualidad. Yo te hago una pregunta, no sé si vos lo sabes el dato. Hablamos cerca del 50 y 50 en el 74-75. Sí, no llegó más a 50, o menos cuando 48 bueno, anduvo más o menos ahí. Ponele, bueno, no importa, 48 o 47 o lo que sea. Y después la más alta fue en el año 75, más alta que el 74 todavía, que prácticamente llegó al 46, 47%. Por eso, ¿vos sabés en cuánto quedó ese porcentaje más o menos cuando terminó la dictadura? O sea, 7 años después. Y muy bajo. Yo creo que no. Yo me acuerdo que en la época de Menem era el 20 y pico, 26, 25, inclusive en el gobierno de Kirchner también. No era
No, yo y la quiero- manteca al techo, yo el quiero- 26-27%. No, yo quiero saber. Y fue en los o años sea, más altos, fueron esos que te ¿qué es marcan lo- acá, que es cierto. El dato es para ver qué recibió la democracia de los militares. Oh. Desde Porque a lo 1974. mejor Alfonsín también la bajó de lo que recibió. Ahora vamos a ver la pobreza. Después vamos a ver la pobreza. Desde 1974 hasta la actualidad, la caída del salario real es cercana al 40%. Es decir, cuando se va Isabel, hasta ahora, la caída real del salario fue del 40%. Y no lo digo yo, lo dicen los índices. Ni lo dice Stolbizer, sino que lo dicen los índices oficiales. De la mano se consolida una fuerte fragmentación entre los obreros, con la expansión de empleo no registrado en negro y la llamada terciarización, señalan los investigadores Juan Cornebrit, Tamara Schiffer, de 6. En cuanto a la pobreza del equipo de la líder del GEN, explican que tomaron datos del informe Una distribución en movimiento, el caso de Argentina, 2008, en el que Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces usaron datos de la encuesta permanente de hogares para concluir que en 1974 hasta 1981 la tasa de incidencia de la pobreza fue muy inferior al 10%. Preocupándome para ver cómo era todo este tema, porque me interesó este artículo que surge a veces uno buscando en Sí, Facebook, o aparece. aparece. Argentina, índice de inflación, índice de pobreza. Tengo dos, porque hay uno que se publica hasta una fecha, y después de esa fecha Sí, tuve que buscar otro. uno es un gráfico de barras y otro Y estos son gráficos de la pobreza. Fíjate vos que en el año 1974, Isabel se va en el 75, la sacan en el 76, y si fue el año 75 el más alto que se le daba al trabajador, indudablemente la ocupación era plena. La plena y la pobreza. La pobreza era menor al 3%. Ahí está, fíjate. Era menor al 3%. De cada 100 habitantes, 3 podríamos considerarlo pobre. Hoy 41. Hoy estamos en el 41. ¿Qué quiere decir esto? Pero aparte del 2006 para adelante, fíjate vos, ya estamos en el 2006 y llegamos al 29,2. Y ahora después estamos en el 32 y hoy estamos, esto es cuando se hace del 2018 hasta el 2018 estábamos. Igual creo que la pobreza en 32. mayor, que fue más del 50, es la que recibe Dualde. Por lo que veo acá, no sé si es la que recibió, Sí, la sí, verdad, sí. por lo que Sí, veo más acá, del porque 50%. son barras, ¿viste? No hay como acá que podemos calcular y no creo que. ¿Qué año? 2003, Dualde. Ah, sí, fue Antes de 2002. 2002-2003, que fue en 2003, 25 de mayo asume Kirchner. 2002-2003, hasta el 25 de mayo de 2003 tuvo Dualde. Bueno, Dualde, acá hay un principio de elevación. No vaya a creer, estuvo mucho más baja en los años 90 y... No, de alto estoy hablando, no de bajo. De alto, más del 50. A ver. Ah, sí. Acá tenés. No de baja. Sí, el Al 50. contrario, Bueno, más del 50. acá también del 50. Después la fue bajando. Se fue bajando hasta el 2006. En el 2006 era el 29,2 la pobreza. Y ahora estamos en el 41, del 2018 Creo al que 2019. Cristina deja cerca de 30 y Macri la sube al 40-41. Por este informe del 2018 al 2019, porque estamos en 2019 por terminar, la pobreza aumentó casi un 9%.
Recuerda que la pobreza que estamos ahora Y del 41%, supuestamente, le falta un Cristina, trimestre. ¿en qué año se fue Cristina? 2015. 2015. Y debe haber aumentado prácticamente, con Macri debe haber aumentado fácilmente 10-11%. 20, no, que No. 10 el 2018 al 2019 aumentó el 10%. Desde el 2015 al 2018, ¿cuánto aumentó? Sí, tenemos que hablar de un 30 o un 40% que aumentó la pobreza con Macri. No, pero me parece que cerca de 29% le quedó Cristina, que la agarraron cerca del 50 con Dualde, digamos por allá, la bajaron al 29 y del 29 al 41 la aumentaron como 12 puntos, que es un montón de gente. No, pero fíjate que acá, en el 2006, vamos a hablar del 2006, la pobreza era más o menos un 25%, un 24%. Sí, o sea, ya la habían 2006. logrado bajar un montón. Pero cuando se va Cristina ya no era el 26, era un poco... 29, cerca del 29, ahí está. Por eso. 2006 está acá, es el Ahí final está, del 2006. 2006. O sea, sí, cuando se va Cristina queda No, cerca Cristina, de 20. cuando esto estaba en la época de Macri, de Kirchner todavía. Porque Por eso. La de 2006 para adelante, que es cuando prácticamente gobierna Cristina, La deja en se fue a 29. 29, La deja en 29 y ahora está en 41. en 41, Y falta un trimestre, de 2019. 12%. Bueno, esto para... No, pero por eso, pero 12% en un periodo de 4 años es una locura, porque bajar 12% la pobreza a lo mejor te lleva 20 años. ¿Y cuánto hay de indigencia en esa pobreza? Ahí lo tengo, está. Son datos del observatorio. UCA, el tercer trimestre en un año se sumaron 2.8 millones de nuevos pobres. La indigencia también mostró un fuerte salto, es la marca más alta de la década. La cifra supera las expectativas. La pobreza en Argentina alcanzó el 41% durante el tercer trimestre del año, según la medición del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Se trata, a ver si tengo con estos números, 4 de cada 10 argentinos es pobre y totalizan 16 millones. A ver si lo tengo por acá. La indigencia también mostró un fuerte salto. En el tercer trimestre marcó 8.9, lejos del 6,1 del 6,18. Aumentaron 3 puntos la pobreza, pero que estaba en 6, o sea, el 50% más. No la pobreza, la indigencia. La indigencia, perdón. Pero no es que aumentaron 3 puntos, es el 50% más de lo que había. Sí, según el informe de UCA, los últimos fuertes años había sido 5,7. Bueno, es una barbaridad de personas. Bueno. Indigencia quiere decir que no tiene lo suficiente para comer. Bueno, acá voy a lo que yo quería llegar. Porque Isabel Martínez Perón estuvo presa varios años por haber sido quien más le dio a los trabajadores, por haber tenido la menos de toda la historia, la desocupación, es la más baja en los años en que ella y Perón gobernaron. Acá está. Y este es un índice hecho por el INDEC. No es un índice inventado. Quiere decir que el índice que publica el INDEC dice que más o menos la pobreza en la época de Isabel y de Perón era del 3,5%. ¿A ella se la encontró culpable o no llegó a ser culpable? ¿Estuvo presa por el... No, ella estuvo presa. Sí. Por esos cheques. Sí, pero los cheques esos ya habían sido juzgadas y había sido sobreseída porque esos cheques nunca se cobraron. Y después, como el juez no Seti Fasolino le preguntaron, mirá, hay dos cosas que son aberrantes lo que hicieron con Isabel. Primero, hay una vieja costumbre, y que por ley es así, la cosa juzgada, si a vos te juzgan por un delito... No te pueden juzgar 2 veces por el mismo delito. Exacto. Y si vos salís sobreseído, no te pueden volver a juzgar. ¿Y por qué? Y eso la... Para que yo te te termino. hacer esta pregunta. ¿Por qué la vuelven a juzgar? ¿Por una denuncia o por qué? No, la vuelven a juzgar porque la hija de mil puta de Nilda Gardel había denunciado
junto con Julito Bárbaro, que ahora ya la va de peronista y habla, en el Congreso de la Nación pidiendo el juicio político. Pero a ella la juzga un juez. Eso, la juzgan y sale inocente. Sale inocente. ¿Y por qué la vuelven a juzgar? Esa es la pregunta. ¿Y por qué era Isabel Perón? Pero no por cosas exteriores, sino No, por no, cuestiones no. de la justicia. ¿Por qué era Isabel Perón? Esto te lo dice cualquiera. No, porque digo, yo lo que quiero llegar es que si hay un culpable que denunció falsamente, ese tiene que pagar. Es que a ella la denuncian porque ella entregó los cheques. Pero cuando Pero va, sale sobreseída. Pero pará, cuando va Julio González, que era el secretario técnico, Legal y técnico. se da cuenta de que le habían hecho firmar los cheques de la Cruzada de Solidaridad Justicialista. Entonces va y le dice, señora, usted firmó algo que la puede comprometer. Mire que esto, ¿a quién se lo dio esto? Dice, no, me lo trajo Benítez para que yo lo depositara. Ministro de Isabel. Benítez era ministro de Justicia. Me lo trajo Benítez para que yo lo firmara y se lo diera, lo depositara en el juzgado, porque si ella quería cometer, no iba a meter en el juzgado los cheques. ¿Te das cuenta? Sí. Lo pone en el juzgado y, mejor dicho, le da ello al juzgado para que, para el banco, le da los cheques a los tipos para que lo depositen y que le paguen lo que pretendían, que entre paréntesis el que reclamaba era el padre de la guacha esta que permite la profanación de Eva, Álvarez Rodríguez. Ese fue el que reclamaba a Perón y después quedó Isabel como deudora, y a Isabel le quitaron, no solamente tuvo que vender España, la quinta de 17 de octubre, sino que casi todos los bienes de Perón desaparecieron porque no tenía dónde ponerlo y se lo dio al hijo de mil puta de Rotundo, que salió a rematarlo por ahí por Europa. Para beneficio propio. Para beneficio propio. Bueno, esto es historia verdadera, verídica, y una vez vamos a leerlo si querés, lo que hicieron con Isabel Perón. Y después otra causa que tenía, que le denunciaron, fue compra de jamón crudo en los dos chinos con gastos reservados. Entonces yo me voy a lo siguiente. O sea, se han llevado la Argentina a cuesta, nos han llevado a una situación. ¿Y le costó 4 o 5 años? ¿Cuánto tuvo? ¿3, 4 años? 5 años. 5 años. Y la largaron condicionada a que ella no pudiera participar en política. Porque estuvo proscrita, porque ella estaba interdicta, no podía presentarse a candidata. Se diría que fue una presa política. Fue una presa política. Pero los políticos hijos de puta que tenemos en el país siempre mandan los medios y todo, y empiezan a hablar que era un inútil, que todo lo que pasó en la Argentina la culpa es de ella. Ella dejó 5.780 millones de dólares de deuda externa, que era la que había recibido Perón cuando se hizo cargo del gobierno. El misma y con todos los servicios pagos al día. Miren la deuda que tenemos hoy, pero ella era la inútil, la incapaz, la que no servía. Yo pregunto, vamos a los papeles, esto lo mismo le hicieron a Perón, cuando decía que Perón había dilapidado, que estaba el banco lleno de oro, que Perón todas las llevó cosas. A Perón con la fundación. Y igual que pasó con la fundación. Sin embargo, los números nos muestran, y por eso la quiero reivindicar, porque los números y los índices muestran claramente que la mejor presidente que tuvimos después de Perón en la Argentina se llamó Isabel Martínez de Perón, y que no era una incapaz, ni una inútil, ni una prostituta, ni todas las cosas que le dijeron a esa mujer, y que se la bancó como no se la bancaron los machos. Porque los machos de acá, cuando vino la delegación de los derechos humanos, que mandó, creo, me parece que se llamaba Kirkpatrick o Patricia Derian. Patricia Derian, sí. Patricia Derian, que vino acá. En el 79. Vino acá y se entrevistó con muchos machos que se golpeaban el pecho y entraron a quejarse y a hablar de los derechos humanos, a victimizarse. Cuando fueron a hablar con Isabel Perón agradeció la visita, de que intentaban hablar con ella, y le mandó a decir con quién fue con la propuesta.
dígale que yo les agradezco porque era muy caballerosa o por lo menos muy amable. Pero dígale a estos señores que los trapos sucios en la Argentina los lavamos entre los argentinos. Eso no lo hizo ningún culo roto de los que estaban presos. Entonces, la voy a reivindicar por todo eso. Porque ha demostrado ser que gobernó con una guerra desatada por la guerrilla, con atentados permanentes, con el acoso permanente de los militares intentando cansarla, con un intento de envenenamiento que se salvó porque descubrieron lo que le estaba pasando cuando estaba muy regada, que se la llevaron a Cochinga para que renunciara, y no renunció. Y después la metieron presa. Y hoy es una exilada política porque si bien ella está en España, pero intentaron meterla preso. El gobierno kirchnerista intentó meterla preso para que no viniera por acá. Entonces la señora ahora está muy viejita, muy enferma, camina con un andador, pero yo tengo la obligación como peronista de reivindicarla. Y la reivindico con números. Y no lo digo yo, lo dice en un artículo Stolbizer. No habla de Isabel, dice que en el 75 estaban los índices, estos índices. O sea, lo que quiso hacer en Stolbizer es mirar de dónde venimos y a dónde llegamos. Exacto. Eso es lo que ella intentó hacer pero política. vos fíjate que ahí está diciendo la verdad de lo que sucedió y qué es lo que ella deja Isabel Martínez de Perón. Y la mentira de los 70 años. Y la mentira de los 70 años. De los 70 años que hablan, el peronismo fue del 43 al 55. Eso fue peronismo. Y después, del 73 al 76. Eso fue peronismo. Y que da la casualidad que los años más altos en cual los trabajadores en el Producto Bruto Interno estaban mejor posicionados, fueron los años en que gobernó Isabel Martínez de Perón en el 75 y el general Perón en el 54, que eran los años más altos y por eso le dieron el golpe. Y también a Isabel Perón, porque no contrajo deuda externa, se negó a contraer deuda externa. Isabel nunca contrajo deuda externa. Tenía todos los servicios pagos al día, había plena ocupación, prácticamente un 2% de su ocupación es nada, y aparte de eso, el índice de pobreza no llegaba al 3%. ¿Qué le podemos reprochar a esa mujer? Y gobernó con una guerra. Te quiero hacer una pregunta yo, a ver si vos... perdón, me olvido algo que es muy importante. Cuando quisieron los ingleses, con la misión Shackleton, a querer llevarse el petróleo, a ver dónde estaba, para llevárselo después, ahí en Malvinas, Isabel Martínez de Perón ordenó cañonear si no se iban de ahí. Y se tuvieron que ir. Y eso le costó la ruptura de relación. Y hoy se lo llevan como que... No te llevan a vos porque no le serví, pues si no te llevan a vos también. Te quería hacer una pregunta yo. En el 13 de julio del 73 renuncia Cámpora. Sí. De ahí hasta que asume Perón. ¿Pero gobernaba Perón? Gobernaba Lastiri. ¿Pero era Lastiri o estaba Perón, digamos? No, estaba Perón. Era la cabeza de Perón, digamos. Claro, era Perón. Era Perón. Fíjate vos, Perón sabía que si se iba a Cámpora y Solano Lima, porque cuando él le pide la renuncia a los dos, inmediatamente Solano Lima se la da, mientras que Cámpora se resiste. Entonces no quería dársela. Entonces Perón lo aprieta, tal es así que cuando él va a verlo, está en el libro de Seara y Cosio, que eran los médicos, cuando sale Cámpora dijo que hablaba con Perón, que había hablado, Perón ni lo había recibido. Entra a la casa, sí, pero no habla con Perón porque Perón no lo recibe. Dice que cuentan ellos que tenían un total desprecio hacia Cámpora por la traición que había realizado, que el general ya estaba cabrero cuando volvió
Y después del 20 de junio más Cabrero. Ayer leíamos eso, digamos que más para corroborar más lo que está diciendo, que Perón, o sea, vamos a empezar por, yo dije ayer de marzo a noviembre se apreció la moneda, no fue de marzo, fue del 25 de mayo que asumió recién el peronismo, digamos, y no sé qué habrá hecho en esa primera semana Cámpora, pero de ahí hasta noviembre, 6 meses o menos de 6 meses, y el 40% habían apreciado la moneda. Vamos claro, en mayo asume Cámpora. No, por eso, Pará. Perón no sé si le está sacando el periodo de Cámpora. Perón, cuando asume él, es cuando empieza la compañía, ¿cómo se llama? La economía a florecer, porque hace que la firma del pacto social. No, sí está bien, pero eso hacía un mes que había asumido. No creo que había hecho todo eso en un mes. Pero hace el plan trienal. El plan trienal era fundamental. ¿Por qué? Porque el plan trienal le dio trabajo a todo el mundo a través de astilleros florecían por todos lados. Digo que el plan trienal ese se debe haber visto recién en el 74. No, en el 73 mismo, el plan trienal, no bien. Perón ya cuando asume Cámpora, bueno, esto es lo que hay que hacer. Bueno, y por eso digo. Pero Cámpora entró a joder. Yo hablo con respecto a la economía, no hablo de otra cosa. Y bueno, digo, ¿y la economía? ¿Quién va a tener que Cámpora iba a manejar la economía? No, por eso te digo. La manejó Perón. Pero te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo eso. Te digo más, a Gelbar se lo banca por el pacto social. Y antes de morir le dijo a Isabel, sacate de encima a Gelbar. Bueno, entonces dijo, si Perón en 6 meses, vamos a poner que todo el periodo, 6 meses hizo bajar el dólar 40%, imagínate lo que podría haber hecho de haber terminado en el 77, que era la fecha cuando terminaba. Y fíjate vos lo que en base a lo que vos me estás diciendo, vos que te crees que Perón cuando lanza el proyecto nacional de la Argentina Potencia, ¿por qué lo hace? Porque era posible la Argentina Potencia. Porque si estaba repartiendo 54, casi el 48, 47%, no, creo que llegó al 47, 40, estaba cerca del 50% del Producto Bruto Interno a los trabajadores. ¿Eso qué significa? Que el trabajador tiene poder adquisitivo y puede salir a comprar y que puede hacer y gastar, y eso mueve esa es la política de Perón, siempre fue, mueve la rueda económica de tal manera que la Argentina florecía. ¿Sabes cuánto ganaba en dólares al precio dólar de aquel momento un jubilado? El último aumento que anuncia Perón antes de morir, que creo que está en este libro después cuando lo vamos a leer, donde Perón dice, si alguna vez le dicen que el sistema no hay, que lo que hay para pagarle a los jubilados no alcanza, o es porque alguien está... O le están mintiendo. O le están mintiendo, o están metiendo alguien está jugando deshonestamente. No se manejan honestamente los bueno, y lo podemos unir al otro, eso que leíamos de la década del 50 el otro día, donde le decían a los oligarcas por qué tenía que comprar el dólar a 23 pesos. Exacto. Porque, entonces, por eso te digo... Había un plan económico pensado para el pueblo. Yo realmente hoy quise hablar de esto porque me pareció el lunes lo vamos a repetir, si no te molesta. Sí, porque se apagó esto hace como 15 o 20... O sea, cuando empezaste vos, se apagó acá. Lamentablemente, la verdad que... Así que lo hacemos de nuevo el lunes. Nos quedamos sin batería. Y anoche me olvidé de enchufar el celular, eso, la verdad que... Soy un desastre. Bueno, entonces si querés nos vamos y arrancamos el lunes. Arrancamos el lunes con esto, dejo todo acá para que el lunes lo tengamos. Y feliz Día Nacional del Gaucho para todos. Bueno, yo voy a bailar un balambo ahora, que me tengo ahí esperándome para irnos a... Nos reencontramos mañana. Usted cuídese de las avionetas en San Fernando, son peligros. ¿Viste? Hasta el lunes.